Analicemos cuáles son esos nuevos retos que va a enfrentar o que enfrenta ya la pedagogía frente a estos nativos digitales. Debemos diferenciar lo que es un inmigrante digital y un nativo digital, inmigrante o migrante, como mejor queramos llamarlo. Recordando de que esta fue una teoría desarrollada por Mark Preskey en el año 2001, según el cual Mark, después de estudiar a distintos niños o el comportamiento de distintos niños para ese momento, determinó de que su modo de aprendizaje o su modo de desarrollo cognitivo era totalmente distinto al de sus abuelos e inclusive al de sus padres. Cambiaba mucho en ese aspecto. Entonces, Preskey llegó a la conclusión de que existían para ese momento dos grandes categorías generacionales. Una llamada inmigrante digital o migrante digital y el otro el nativo digital. ¿Cuál es el inmigrante digital? Es aquella persona, esencialmente aquella persona que nació antes de la llegada del internet, antes de la aparición como tal de esa gran red de la comunicación y que vivió su infancia inclusive desmarcada de esa red de la información. Mientras que el nativo digital es aquella persona que nació dentro o para el momento de la llegada de la era digital y especialmente tuvo su infancia desarrollada o su adolescencia desarrollada en ese ámbito digital y ese ámbito tecnológico y de la información proveniente de la red, de esa gran red de información llamada Internet. Esencialmente estas dos divisiones van dirigidas a generaciones, a edades, al momento de nacimiento de cada persona. Pero esto no siempre es así, porque hay muchas excepciones a estas reglas, ya que podemos encontrar personas que por su edad pudieran considerarse como migrantes digitales, pero son unos perfectos nativos digitales adaptados, mientras que otros que deberían de ser nativos digitales por su edad son personas que realmente son inmigrantes de esa era digital. Hay características muy esenciales que nos ayudan a definir lo que es un nativo digital. Una de ellas es, por ejemplo, que este nativo digital siempre necesita tener la información a la mano, la información de forma inmediata, no le gusta esperar por ella. Asimismo, le gusta saber qué tanto ha aprendido y medir su aprendizaje constantemente, que le indiquen al día a día qué tanto ha avanzado en el desarrollo de esos conocimientos. Es una persona multitarea, multiasignatura, multiactividades, puede realizar varias actividades al mismo tiempo, puede muchas veces estudiar mientras ve televisión o mientras hace un videojuego o tiene una comunicación por redes sociales. Es más interesado por los gráficos que por los textos en términos general. La inmediatez también lo lleva a que se le convierta realmente fastidioso aquellos métodos tradicionales de enseñanza que muchos profesores hasta el día de hoy todavía siguen utilizando y que para ellos son realmente tediosos y que sencillamente tienen que tomarlos porque no les queda de otra. Mientras que el inmigrante digital, señores, es aquella persona que busca la información para analizarla, la busca de una forma organizada y la estudia muy analíticamente con posterioridad. Es una persona que es normalmente, que no es multitarea, le gusta realizar una sola actividad a la vez y concentrarse exclusivamente en esta. Y le gusta trabajar en un ambiente apropiado para cada actividad. Muy diferente a ese nativo digital que puede trabajar o estudiar en muchos casos en cualquier momento, en cualquier situación. Como les dije, esta teoría de los inmigrantes digitales y los nativos digitales tiene su esencia en las generaciones sociales o las generaciones en que socialmente está dividida nuestra población. Recordando que, por ejemplo, aquí les estoy mostrando 4, pero existe una anterior llamada también generación silenciosa, que es aquellos que vivieron la Primera y Segunda Guerra Mundial, que son nuestros abuelos o bisabuelos, y que realmente son los que su mayor contacto con la tecnología es para comunicarse con sus familiares a través de un teléfono, por ejemplo, una videollamada, y que el otro contacto que tienen con la tecnología es esencialmente con mensajes de voz, y que son los grandes amantes de ver televisión. Seguidamente a ellos tenemos los baby boomers, que son aquella población que nació después de 1946, en 1946 hasta 1964, y que son esencialmente amantes de la televisión, que han visto ya en edad adulta
cómo apareció, cómo llegó la tecnología a sus vidas, pero que realmente no están totalmente ajustados de forma directa o no se han ajustado totalmente a ese ambiente tecnológico. Y, por ejemplo, una de sus redes sociales favoritas es el Facebook. Seguidamente tenemos la generación X, que es la de 1965 a 1979, y es esa generación que llamada también los jóvenes de los 80. ¿Por qué? Porque tuvieron esa niñez o esa infancia temprana en los 80 y en su infancia esencialmente estaban en la calle, se divertían jugando, se divertían en la calle y no tuvieron, a pesar de que vivieron el nacimiento de la computadora como tal, no tuvieron esa infancia ligada propiamente a la era digital. Allí culmina lo que pudiéramos llamar los inmigrantes digitales y pasamos a los nativos digitales con la generación X o los llamados y conocidos millennials. Esos millennials muy incomprendidos muchísimas veces, esos millennials que el día de hoy están atadísimos a las herramientas tecnológicas y que son sus medios de trabajo, que son sus medios de diversión, que les encanta divertirse, que les encanta compartir y que normalmente el día de hoy lo hacen a través del internet y más ahora a través en la situación de pandemia en que nos encontramos. Estos millennials son los primeros nacidos dentro de esta era dentro de esta era digital de los llamados nativos digitales, propiamente dicho. Posteriormente tenemos la generación Z o la generación del internet, que son nuestros niños y adolescentes, los youtubers, los influencers, los que manejan esas redes sociales, esas herramientas tecnológicas de una forma impresionante, aún superior a sus padres y hermanos millennials, ¿ok? Y sus abuelos, por supuesto. Dejan muy atrás a las generaciones anteriores, a cómo obtienen la información, a cómo llegan rápidamente a ella, lo que no quiere decir necesariamente que tengan las mismas capacidades de analizar esa información que sus padres o abuelos. Y esto concluye allí, ¿no? Porque hay un gran boom, hay una situación que nos va a traer muchas complejidades en el ámbito de la pedagogía, y es la generación alfa. Los primeros niños, niñas y adolescentes o personas nacidas total y absolutamente en la era digital, rodeados totalmente de la era digital. Son esos niños que sin aprender a hablar, sin aprender a escribir, sin aprender a caminar, ya saben cómo buscar un video en YouTube, cómo buscar una canción, cómo manejar redes sociales, cómo buscar en el TikTok un video que les gusta, por ejemplo. Esos niños que desde muy chiquito manejan ese táctil del teléfono o de sus tablets mejor que sus abuelos, que sus padres, inclusive que muchas veces mejor que sus hermanos. Saben cómo tomar una fotografía, una selfie. Toman decisiones, señores, especialmente de cómo se entretienen. Nuestra sociedad ha ido cambiando con el tiempo y seguirá cambiando y seguirá evolucionando, porque la evolución no es más que esa transformación que sufre una persona u objeto para adaptarse a las realidades que se le van presentando, ¿ok? Y es algo que debemos entender, especialmente los inmigrantes tecnológicos o digitales deben entender, y debemos entender en términos general toda la población, en el sentido de que si bien es cierto, la educación debe seguir existiendo con sus bases de conocimiento, sus bases generales de que debemos aprender y que es importante y que el conocimiento es la base fundamental del desarrollo, no menos cierto es que ese desarrollo que fue logrado con ese conocimiento viene a cambiar el cómo debemos realizar esa educación. Porque los nativos digitales nos obligan a que hagamos eso. Nosotros somos los que debemos ir a su campo de juego, no ellos ir al campo de juego de nosotros. Nosotros somos los que debemos ir hasta allá y adaptarnos a ellos. Y es por ello que les presento estas 3 acciones que pudiéramos realizar para entender y para, vamos a decir, unirnos a esa nueva era del nativo digital. Lo primero es analizar lo que es la tecnopedagogía. ¿Qué es la tecnopedagogía? No es más que el uso de la pedagogía adaptada a las herramientas tecnológicas. Ojo, no es el uso de la tecnología dentro de la educación, no, porque la pedagogía lo que nos viene a decir es que nosotros debemos desarrollar los contenidos, pensar muy bien los contenidos, y una vez que tengamos esto claro es que vamos a usar la tecnología. ¿Ok? Una vez que vamos a analizar cuál es la herramienta tecnológica más idónea, cómo lo vamos a usar, cuándo lo vamos a usar y para qué la vamos a usar.
Nosotros somos los que debemos adaptarnos, como dice el segundo punto. Debemos adaptarnos nosotros y no ellos a nosotros, porque nosotros somos los docentes y se supone que nosotros somos los comunicadores de la información. Debemos desaprender aquellas acciones o aquellos métodos que, si bien es cierto, en algún momento nos sirvieron, el día de hoy son un poco menos que ineficientes.